El amanecer de un nuevo día, la salida del sol nos ilumina y el buen desayuno nos espera. Hoy serviremos a tu mesa un buen manjar con la poderosa palabra de Dios. Ya da comienzo el desayuno espiritual. Dios le bendiga, Dios le guarde, amados hermanos y amigos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Que la paz del Creador sea con usted, todo el ambiente que le rodea, sus compañeros de trabajo, su jefe. Esperando que usted dé el buen testimonio de la iglesia de Jesucristo ante sus compañeros de trabajo. Sea la luz del mundo y la sal de la tierra. Porque si la sal perdiera su sabor, para nada serviría, dice la palabra, sino para ser hollada o pisoteada por los hombres. Buen provecho para los que están desayunando y nueva fuerza para los que están terminando esta semana. Unos la terminan hoy, otros la terminan el día de mañana, pero igualmente que Dios le dé la fortaleza para terminar y la sabiduría para terminar este día, llevando siempre en nuestra mente el consejo diario de por la mañana. Cautiva la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque tenemos la mente de Cristo. Hoy queremos tocar lo que es el carácter y las cualidades de un líder. Y se consigue en Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, y dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la poderosa palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2. Lea del versículo 1 al 13. Vamos a estar leyendo. Dice así la palabra. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidad como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que los tomó por soldados. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisión a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la estampemos en lo profundo de nuestro corazón y nos convirtamos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Ayúdanos a escudriñar tu palabra y que sea la obra de tu Espíritu y a través de tu Espíritu, que nos da la revelación y nos guía a la verdad y la justicia. Que nos alimentemos en esta mañana con el manjar de tu palabra. Tu palabra es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Esta palabra no retornará atrás vacía,
sino ha de hacerlo en nosotros, por lo cual ha sido enviada. En el nombre poderoso de Jesús, que seamos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, carácter y cualidades de un líder. Según la Biblia, un líder cristiano se caracteriza por una fe sólida, un carácter íntegro y un espíritu de servición, en humildad, compasión y paciencia, sirviendo como un ejemplo moral para los demás y estando dispuesto a la rendición de cuentas y la flexibilidad. Debe poseer habilidades para guiar con convicción, soportar adversidades y promover la unidad, la gracia y la santidad, dando el buen testimonio ante Dios y los hombres. Voy a repetir ese verso, ese pedazo de esta descripción. Debe poseer habilidades para guiar con convicción, soportar adversidades y promover la unidad, la gracia y la santidad, dando el buen testimonio ante Dios y los hombres. Cualidades y características. Una cualidad de un líder debe ser primeramente la fe y la convicción. Un líder bíblico tiene una fe profunda en Dios y vive de acuerdo con sus enseñanzas, guiados por principios firmes y una convicción sólida. En otras palabras, un líder tiene que ser lleno del Espíritu. Porque todo lo que se mueve en el ambiente de la iglesia es espiritual. Porque las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Un líder no es cualquier cosa. Una persona que tiene una posición en la iglesia no es cualquier cosa. No debe de ser cualquier cosa. No debe tener cualquier carácter. Debe tener el carácter de Dios. Debe reflejar el carácter de Dios en el amor, la comprensión, promoviendo. Mire lo que promueve un líder. Promoviendo la unidad, la gracia de Dios y la santidad, sin la cual nadie verá a Jehová. Escuche estas tres cosas. Promueve un líder el chisme. Promueve un líder la contienda. Promueve un líder la caída de un hermano en la grey. El testimonio de un líder debe de ser firme. El testimonio de un líder debe de ser en cuanto a las cosas espirituales. El líder debe de ser medido en cuanto a lo espiritual. El líder debe de ser un hombre, una mujer que vive su vida consagrada a Dios, que promueve la unidad. Así como el Espíritu Santo, Jesucristo y el Dios Padre es uno, así somos nosotros un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo espíritu,
una misma fe, un mismo padecimiento, un mismo Dios. Por eso cuando usted es líder, o cuando usted tiene una posición dentro de la grey, dentro de la iglesia de Jesucristo, es para que todos aquellos que somos líderes y todos aquellos, incluso las ovejas que están en la iglesia, nuestros hermanos en la fe, seamos todos uno y algo nos identifique. ¿Qué nos identifica? Los que somos guiados por el Espíritu, dice la Biblia, estos verdaderamente son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu se unifican, se vuelven uno en Cristo. Los que son guiados por el Espíritu no se miden, no miden sus capacidades con las del hermano, no miden su sabiduría con la del hermano, no miden su relación con la del hermano, sino que busca que su hermano ande de acuerdo al Espíritu y que su hermano tome nuevos bríos, nuevas fuerzas en el Evangelio. Si su hermano anda decaído, para que su hermano llegue a la estatura de un varón perfecto o de una mujer perfecta ante los ojos de Dios, y todos alcancemos la unidad, que no haya ningún motivo por qué medirnos con nuestro hermano. No pretendo haberlo alcanzado todo, dijo el apóstol Pablo, pero una cosa hago, dejando ciertamente lo que quedó atrás, prosiguiendo hacia la meta. Pero aquí el apóstol Pablo exhorta a Timoteo y comienza en 2 de Timoteo capítulo 2 diciendo: tú pues, hijo mío, mira cómo Pablo trata a Timoteo de hijo mío, esfuérzate en la gracia, en el favor inmerecido, porque por gracia somos salvos, por el favor inmerecido. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Mire que el apóstol Pablo no le dijo a nadie: yo soy cristiano, yo soy seguidor de Jesucristo. ¿Ve? El apóstol Pablo se presentó como una carta abierta, como un testimonio abierto. Y eso es lo que somos nosotros: cartas leídas, cartas abiertas. No nos escondemos. La Biblia dice que una luz no se pone debajo de una mesa, sino que se pone encima de la mesa para que alumbre a todos los que están en la casa. Ese es el buen testimonio del Evangelio de Jesucristo. Ese es el buen testimonio del Evangelio de Jesucristo. No se puede poner una luz. Si usted es luz y usted sale de la tierra, usted no puede estar escondido. Usted tiene que estar en un lugar donde todo el mundo lo vea. Y vea la luz admirable, vea el cambio que Dios ha hecho en su vida. Y alumbre con el testimonio del Evangelio. El apóstol Pablo dijo: yo no tengo que promocionarme. Hay alguien que me promociona. ¿Quién es? Cristo Jesús, que vive en mí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y le exhorta a Timoteo y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, o sea, aptos para enseñar también a otros. Y tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque el buen líder se conoce, una de las cualidades se conoce en la adversidad. Porque el buen líder no es una persona hueca, vacía, es una persona con fundamento. No es una persona solamente de corito, es una persona de convicción, de profunda convicción en la palabra, sumergido. Es una persona que tiene peso en la palabra, que vive la palabra, que conoce la palabra, que es escudriñado por aquel que escudriña aún lo profundo del corazón de Dios, que es el Espíritu Santo que mora en vosotros y que está preparando la iglesia para próximamente ser levantada cuando Cristo venga a buscar su iglesia. El Espíritu Santo de Dios es el que está ayudando al pueblo a santificarse y a vivir una vida separados para Dios.
El Espíritu Santo está capacitando a un pueblo para que sea un pueblo sólido. Un pueblo que viva su palabra, la palabra de Dios. Un pueblo que no sea fácil de mover. Por eso el líder se conoce en la tempestad, en el mal tiempo. Se conoce quién es el líder. Porque la prueba no lo quita. La prueba lo afirma. Y la prueba, dice, la prueba de vuestra fe produce en nosotros paciencia. Produce en nosotros el deseo de buscar a Dios. Cuando nosotros somos líderes llenos del poder de Dios, llenos de la unción del Santo, llenos del poder restaurador de esta palabra que causa un peso y pone un fundamento en nuestra vida para cuando vengan los vientos recios. Por eso dice que nuestra casa no está sobre la arena. Nuestra casa está sobre la roca. Y la roca es Cristo Jesús. Nuestra mirada está puesta en el blanco. Cristo Jesús. Y por eso vienen los vientos y soplan. Las aguas golpean nuestra casa. Pero nuestra casa no cae porque está sobre la roca. Pero dice que el que tiene su casa cimentada sobre la arena, vinieron los vientos, golpearon las aguas con ímpetu y fue grande su ruina. Eso es un líder hueco, un líder que no tiene peso en la palabra, un líder que no se deja mover así porque si dice que no podemos dejar nuestro lugar. Que aunque el príncipe, que aunque las tempestades se levanten contra ti, no dejes tu lugar. Porque esa es la cualidad de un líder. Un líder no se quita fácilmente. Pero un líder no solamente da testimonio en el mal tiempo, sino que en todo tiempo su carácter, su manera de vivir, su manera de ayudar al prójimo, su manera de servir, su humildad, y eso es lo que vamos a estar tratando ahora. Pero entonces dice, dale encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. En otras palabras, se enreda en las cosas de este mundo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando usted es un líder, usted está como líder para agradar a Dios, no a los hombres, a Dios. No buscar el favor de los hombres, buscar siempre el favor de Dios. Por eso hemos hablado en los estudios que hemos dado en la iglesia, y hemos hablado y hemos dejado saber claramente que no se trata solamente de conocer a Dios, sino de ser hallados conocidos por Él. Por eso aquí la Biblia está diciendo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a quien lo tomó como soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora, cuando la palabra dice no es coronado, usted sabe que la Biblia dice que recibiremos la corona de vida. Que cuando Cristo venga a buscar su iglesia, tendremos una corona de vida. Entonces quiere decir que si tú no eres coronado, es porque no te salvaste. O sea que esto quiere decir que el que no es coronado no se salva. Entonces dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, ¿qué quiere decir legítimamente? Si tú no caminas como debes de caminar, si tú no testificas como debes de testificar, si tú no guardas tu testimonio, tú no estás corriendo esta carrera legítimamente como debe ser.
Para tú correrla como debe ser, debes de ser guiado por el Espíritu, que es el que nos guía a toda verdad y justicia. Y el apóstol dice a Timoteo que no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, el que trabaja en la tierra, para participar de su fruto, debe trabajar primero. O sea que con las manos cruzadas, tú no vas a recibir nada. Tú debes de trabajar en esto. Si hay un problema en tu carácter, tú debes de trabajar con tu carácter. Si hay un problema en tu manera de expresarte, tú debes de trabajar con tu manera de expresarte. ¿Y cómo tú trabajas con eso? En compañía del Espíritu. Y a través de la palabra que dice que no retorna atrás vacía. Porque cuando esta palabra entra en lo profundo de nuestra vida y dice que llega hasta el tuétano, comienza a sanar herida y comienza a restaurar tu vida por dentro, y tu carácter de la vieja criatura muere, y esa vieja criatura es transformada en una criatura según Dios a través del Espíritu, y va reflejando el carácter de Dios en tu vida. Cuando dejas que el Espíritu te moldee y cuando buscas la presencia de Dios. Pero estamos hablando con líderes en este día. Entonces dice, no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de sus frutos, y quiero avanzar un poco, para participar de sus frutos debe primeramente trabajar. Considera lo que te digo, le dice Pablo a Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea que aún lo que estamos hablando y lo que estamos predicando y lo que estamos exhortando aquí en esta mañana a los líderes, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, todo lo que te he dicho, que el Señor te dé el entendimiento en todo. ¿Para qué? Para tú aceptar lo que te estoy hablando, porque lo que te estoy hablando no proviene de mí, sino que proviene de Dios. Por eso lo que te estamos hablando en esta mañana no proviene de nosotros, proviene de Dios. Si fuera por mí, por mi humanidad, si fuera por la obra de la carne, yo no estaría aquí ni haciendo este video. Pero entonces el apóstol Pablo exhortó a Timoteo y le dice, tú sufres penalidades como siervo, como soldado de Jesucristo. No corres esta carrera como tú quieras. Córrela legítimamente, córrela como debe ser. Acuérdate que el que no corre legítimamente no tiene la corona. Acuérdate que el que no corre legítimamente no alcanza salvación. Acuérdate que el que no vive como debe vivir el evangelio no alcanza salvación. Esto debemos de ser genuinos. Entonces, le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado entre los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, porque la palabra de Dios es la que nos liberta de nuestra cárcel espiritual. Es la que nos liberta de nuestros propios deseos. Es la que rompe nuestro carácter y nos lleva al carácter de Dios. Es la que nos hace pensar no conforme a lo que nosotros queremos, sino conforme a lo que Dios quiere. Es la que nos hace escuchar las cosas que edifican, las cosas que convienen, las cosas que nos construyen, las cosas que nos llevan a la voluntad de Dios. Por eso ya no escuchamos lo que no nos conviene. Por eso ya no le prestamos atención a lo que puede dañar nuestra relación con Dios. Por eso no hablamos cosas contrarias que pueden romper nuestro testimonio delante de aquellos que nos están mirando y aún delante del Dios que todo lo escudriña aún lo profundo del corazón de los hombres. Amado, por eso hablamos palabras traídas a través del Espíritu, palabras de vida, palabras que unen como líder. Palabras que hablan de la gracia y palabras que hablan de la santidad de Dios. Por eso, dando el buen testimonio ante los hombres. Carácter y cualidades
de un líder: fe y convicción, integridad y reputación, humildad y servicio, compasión y paciencia, autocontrol y prueba. Habilidades de un líder. Esas son las características primero las que les hablé. Fe y convicción, integridad y reputación, humildad y servicio, compasión y paciencia, autocontrol, de dominio de ti mismo y prudencia. Que sea capaz de controlar sus impulsos, sus prácticas, la prudencia y la cortesía al recibir a otros. Escuche bien. Habilidades de un líder: capacidad de enseñar. Debe tener la habilidad de enseñar la verdad y la sana doctrina, transmitir el conocimiento y la guianza del Espíritu. Es lo que está haciendo el apóstol Pablo con Timoteo. Flexibilidad y adaptación. Estar dispuesto a adaptarse a las circunstancias inesperadas, viendo los cambios como oportunidad de crecimiento y fe. Persuasión. Es capaz de convencer a otro para hacer lo correcto y para vivir el evangelio como hay que vivirlo. Cualidades y habilidades y características de un líder. Visión clara. Relación con los seguidores. Ser ejemplo y testimonio. Servir como un testimonio vivo del evangelio, inspirando a otros a comprometerse con Dios y demostrar integridad en su vida personal, en su vida familiar y en todo el entorno que le rodea. Da señales que eres nacido de Dios, que naciste de nuevo, que no eres el mismo de antes, que ya tú no eres el maleante del Bronx, el malo del barrio, el guapetón de barrio. Ya tú has cambiado. Usted lo que canta ese corito que dice: has cambiado mi lamento en baile, me llenaste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré, porque cuando Cristo llega a la vida del ser humano, todo cambia. Por eso la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea, tú no eres Amanda la machetera. Tú no eres el pistolero del barrio, el guapetón, el que implanta el fronte. Tú eres un siervo y una sierva de Jesucristo. Y debemos tener el carácter de Cristo. Por eso cuando Gedeón se iba a salir a la batalla, le tuvieron que decir: prueba a estos hombres las aguas. Prueba a los hombres en las aguas. Porque esos hombres que vienen y esas mujeres que vienen con ese carácter explosivo de que yo soy más que tú, de que si a mí no me digas nada, y tienen un rostro como transformado, que todavía tienen esa apariencia de gángster en el evangelio, esos son los que son probados las aguas. Y dijo: los que beban el agua de tal manera son los que se van a quedar contigo, pero los que no, mándalos para su casa. Aleluya. Porque necesitamos el carácter de Dios y reflejar el carácter de Dios. Y no ser de tropiezo para las almas y para aquel que llegue a la obra de Dios. Porque hay del mundo y sus tropiezos y de aquel por el cual viene el tropiezo. Porque es necesario que venga el tropiezo.
pero hay de aquel por el que viene el tropiezo. Mejor le sería que se enganchara en el cuello una piedra de molino y se tirara a las profundidades del mar. Mire lo que tú haces cuando haces tropezar a alguien por causa de tú no reflejar como líder el carácter de Dios. Porque la gente está viendo que tú eres líder, que tú tienes una posición en la congregación. Y por cuanto tienes una posición en la congregación, tienes que ser un líder de ejemplo. Por eso le dice el apóstol Pablo, tienes que coger a hombres y mujeres fieles. No dice mujeres, dice hombres, pero eso es en base de todo. Hombres fieles e idóneos, que vivan de acuerdo con la palabra, que vivan de acuerdo con mi carácter, que testifiquen en su manera de vivir quién soy, que promuevan la unidad, que promuevan la gracia, el favor inmerecido y que promuevan la santidad de Dios, sin la cual nadie verá a Jehová. Solo dice la palabra de Dios que nadie verá a Jehová si no vive en santidad. Entonces dice, las habilidades, la capacitación de enseñar, la flexibilidad, la adaptación, la persuasión, la visión clara, la relación hacia los demás seguidores, hacia las demás personas, hacia los demás hermanos. Es un líder, es ejemplo, es de testimonio. Fomenta la obediencia y la unidad. Hace rendición de cuenta. Está dispuesto a aceptar las rendiciones de cuenta, reconociendo su necesidad y aceptar las críticas constructivas. El carácter, las cualidades, las habilidades de un líder de Jesucristo. Entonces dice el versículo 8 de 2 de Timoteo capítulo 2, y con esto vamos a terminar porque nos cogió la mañana. Acuérdate de Jesucristo, le está trayendo a memoria el apóstol Pablo a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Recuérdalo, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Está testificando el apóstol Pablo, hasta prisiones en modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Por amor a los escogidos. Para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos en Él. Escuche el consejo sabio que le da el apóstol Pablo. Escuche lo que es esta palabra. Palabra fiel es esta: si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinamos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El carácter y las cualidades de un líder y sus habilidades están en Cristo Jesús, en someternos a su voluntad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Dios le bendiga, Dios le guarde, pase un buen día, que la pasen bien, amados. Amén.